El Comentario Podcast presenta el informativo rural. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa. Un informativo semanal realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero que se ofrece dentro del podcast El Comentario. En esta edición analizamos la profunda crisis de rentabilidad que asfixia a nuestros agricultores y ganaderos. Frente a los costes de producción inasumibles, repasamos las movilizaciones recientes en diversas regiones españolas por la competencia desleal de terceros países y profundizamos en el grave problema de la falta de relevo generacional en el campo. Comenzamos nuestro repaso exhaustivo a la actualidad del sector primario abordando la situación límite que atraviesan miles de explotaciones agrarias en todo el territorio nacional. Durante los últimos 5 días las principales organizaciones profesionales agrarias han vuelto a alzar la voz para denunciar la insostenible presión económica que recae sobre los hombros de quienes nos alimentan. El encarecimiento generalizado de los insumos sigue siendo el caballo de batalla diario para los trabajadores de la tierra. Hablamos de incrementos desorbitados en el precio del gasóleo agrícola, los fertilizantes, los productos fitosanitarios y la energía eléctrica necesaria para hacer funcionar los sistemas de riego y las instalaciones ganaderas. A pesar de que las cifras de inflación general parecen haberse moderado ligeramente en los últimos meses, los costes de producción en el campo se mantienen en niveles históricamente altos. Esta situación provoca que la rentabilidad de las explotaciones se vea reducida a márgenes ínfimos, obligando a muchos profesionales a trabajar a pérdidas. La ley de la cadena alimentaria, diseñada teóricamente para proteger al eslabón más débil y garantizar que los precios de venta cubran al menos los costes de producción, sigue demostrando graves deficiencias en su aplicación práctica. Los agricultores denuncian que las grandes superficies y los intermediarios continúan imponiendo precios ruinosos en origen mientras que los consumidores finales pagan cantidades astronómicas por esos mismos productos en los lineales de los supermercados. Por otro lado, la amenaza de la competencia desleal procedente de terceros países copa gran parte de las preocupaciones del sector agrario nacional. Los productores españoles y europeos se ven sometidos a normativas medioambientales, laborales y de bienestar animal extremadamente rigurosas, lo cual encarece inevitablemente sus procesos de producción. Sin embargo, los acuerdos comerciales internacionales permiten la entrada masiva de productos agrícolas cultivados en naciones extracomunitarias donde las exigencias son infinitamente menores. Se han detectado recientemente cargamentos de frutas y hortalizas en los puertos españoles que contienen restos de materias activas y pesticidas cuyo uso lleva años prohibido en el territorio europeo por sus potenciales riesgos para la salud de las personas y para el medio ambiente. Esta disparidad de criterios genera una situación de desventaja competitiva inasumible para el campo español. Las asociaciones de agricultores exigen a las autoridades competentes que se instauren las conocidas como cláusulas espejo, un mecanismo legal que obligaría a los productos importados a cumplir exactamente los mismos requisitos sanitarios y medioambientales que se exigen a los productores locales europeos. Mientras esta medida de sentido común no se aplique de forma estricta y verdaderamente rigurosa, el mercado interno seguirá inundado de alimentos sospechosamente baratos que hunden las cotizaciones nacionales, desmantelan el tejido productivo rural y engañan al consumidor final. En el ámbito de la ganadería, las noticias generadas a lo largo de estos días tampoco invitan precisamente al optimismo. Los ganaderos dedicados al régimen extensivo, especialmente aquellos centrados en el ganado ovino y en el caprino en zonas de montaña y grandes dehesas, se enfrentan a una auténtica tormenta perfecta que amenaza la supervivencia de un modelo de producción histórico y fundamental para el mantenimiento de los ecosistemas, así como para la prevención de pavorosos incendios forestales. A los ya mencionados y altísimos costes de los piensos artificiales y forrajes naturales, se suma la creciente y asfixiante presión administrativa y la implantación de nuevas y estrictas normativas de bienestar animal que exigen inversiones millonarias en la obligatoria adaptación de las instalaciones. Muchos ganaderos veteranos, situados al borde de la edad de jubilación y sin perspectivas claras de relevo familiar, optan con dolor por enviar sus rebaños al matadero y cerrar definitivamente las puertas de sus explotaciones al no poder asumir de ninguna manera el tremendo coste económico de estas reformas impulsadas desde despachos lejanos que desconocen por completo la dura realidad del día a día en el campo español. Además, la difícil convivencia con la fauna silvestre sigue siendo un punto de enorme y dolorosa fricción en muchas comunidades autónomas del norte y centro de la península ibérica. Los repetidos ataques del lobo ibérico a los rebaños de ovejas,
Vacas y caballos generan cuantiosas pérdidas económicas que resultan devastadoras para las economías de las familias ganaderas, pérdidas que rara vez son compensadas de manera ágil, justa y completa por las correspondientes administraciones públicas. La protección estricta de las poblaciones de grandes carnívoros, decidida y aplicada a nivel nacional sin tener apenas en cuenta la opinión vinculante de las comunidades locales directamente afectadas, ha provocado un hondo e irreparable malestar en el mundo rural, que se siente injustamente abandonado y en ocasiones criminalizado por intentar defender su honrado medio de vida y el bienestar de sus propios animales domésticos, los cuales mueren muchas veces de forma agónica tras sufrirlas acometidas en los alejados pastos de montaña. Cambiamos ahora de tercio para profundizar de manera extensa en uno de los problemas estructurales más graves y silenciosos que padece nuestro sector primario y que amenaza de forma muy directa la soberanía alimentaria del conjunto del país en las próximas 2 décadas. Nos referimos a la alarmante y galopante falta de relevo generacional en todas las ramas de la agricultura y la ganadería. Los datos estadísticos más recientes y fidedignos indican que más de la mitad de los actuales titulares de explotaciones agrarias superan con creces los 55 años de edad, mientras que el porcentaje de jóvenes menores de 35 años situados al frente de una finca productiva apenas roza un preocupante 9% del total nacional. Esta pirámide de edad tan acusadamente envejecida anticipa un escenario desolador a corto y medio plazo para nuestras zonas de interior. Cuando esta admirable generación de veteranos agricultores decida retirarse definitivamente, miles y miles de hectáreas enormemente productivas corren el inminente riesgo de quedar en un absoluto estado de abandono o, en el peor de los casos, de ser absorbidas velozmente por grandes fondos de inversión internacionales y gigantescas corporaciones agroalimentarias, desplazando y eliminando así el valioso modelo tradicional de agricultura familiar que ha vertebrado, cuidado y poblado nuestros pueblos durante muchos siglos. Las barreras iniciales de entrada para un joven entusiasta que desea incorporarse hoy a la noble actividad agraria resultan ser, en la inmensa mayoría de los casos, muros casi infranqueables. El acceso a la tierra productiva es el primer y más grande obstáculo, ya que el precio de mercado de las buenas parcelas de regadío y de las tierras de secano productivo ha experimentado un continuo encarecimiento especulativo en muchas de nuestras comarcas, fuertemente impulsado en parte por la instalación masiva y desordenada de macroproyectos de energías renovables, tales como inmensos parques solares y eólicos, que compiten directa y deslealmente por el uso prioritario del escaso suelo agrario. A esta tremenda dificultad se suma la enorme y perentoria necesidad de disponer de un abultado capital inicial para poder adquirir maquinaria moderna y eficiente, construir espaciosas naves ganaderas, instalar sofisticados sistemas de riego localizado y hacer frente con garantías a los primeros y duros años de actividad, unos años donde los ingresos netos suelen ser nulos o manifiestamente insuficientes para cubrir puntualmente las cuantiosas amortizaciones de los préstamos bancarios. Aunque es cierto que en la actualidad existen diversas líneas de ayudas públicas específicamente destinadas a facilitar la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos en el complejo marco de la política agraria común, la terca realidad diaria nos demuestra con crudeza que estos apoyos económicos son a todas luces insuficientes y, lo que es peor, llegan casi siempre envueltos en una impenetrable y asfixiante maraña burocrática. Los jóvenes solicitantes deben enfrentarse armados de infinita paciencia a expedientes interminables, a requisitos técnicos sumamente complejos y a unos plazos administrativos de resolución que frecuentemente se demoran durante muchos meses o incluso largos años. Numerosos e ilusionantes proyectos de emprendimiento juvenil rural fracasan estrepitosamente antes de nacer, debido pura y exclusivamente a esta desesperante parálisis de la administración. Además de las insalvables dificultades puramente económicas, burocráticas y financieras, no podemos en ningún caso obviar el fundamental factor social y humano que rodea y condiciona la valiente decisión de instalarse permanentemente en el medio rural. La constante despoblación ha vaciado progresivamente de servicios básicos y fundamentales a una inmensa parte de nuestros entrañables municipios. La alarmante falta de centros de salud con una necesaria atención continuada, el triste cierre de las pequeñas escuelas rurales por falta de niños, la evidente carencia de infraestructuras de transporte público adecuadas y la sumamente deficiente conexión a Internet de alta velocidad o a las redes modernas de telefonía móvil hacen que la vida diaria en el pueblo resulte muy poco atractiva y excesivamente dura para las nuevas y exigentes generaciones.
Si realmente como sociedad queremos que los jóvenes de hoy apuesten decididamente por el campo de mañana, de nada sirve ofrecerles únicamente unas limitadas ayudas directas a la producción agraria, sino que resulta absolutamente imprescindible e inaplazable dotar a todas las zonas rurales de unos servicios públicos de excelente calidad que garanticen unas condiciones de vida modernas, dignas y totalmente equiparables a las que ya disfrutan plenamente los millones de habitantes de las grandes aglomeraciones urbanas. Por otra parte, la actual e intrincada política agraria común sigue generando un muy profundo desconcierto, enorme frustración y justificado hartazgo entre la inmensa mayoría de los agricultores y ganaderos españoles. Las nuevas y severas exigencias fuertemente ligadas a la llamada arquitectura verde de estas importantes ayudas europeas obligan imperativamente a todos los productores a cumplir de forma escrupulosa una larguísima serie de prácticas medioambientales, los ahora famosos y temidos ecoregímenes, que en muchísimas y documentadas ocasiones chocan frontalmente y de forma incomprensible con la lógica agronómica básica y con las extremas condiciones climáticas propias de nuestros áridos campos. Normativas inflexibles sobre la rotación obligatoria de cultivos, sobre el mantenimiento estricto de cubiertas vegetales en los cultivos leñosos o severas restricciones en las fechas permitidas para el laboreo del suelo se aplican de forma idéntica y homogénea desde los distantes despachos de Bruselas, ignorando de manera palmaria la inmensa, rica y compleja diversidad de microclimas y tipos de suelos que existe a lo largo y ancho de nuestro extenso país. Lo que sobre el papel puede funcionar perfectamente en los verdes y húmedos campos del centro y norte de Europa, resulta ser técnica y económicamente inviable, amén de contraproducente, en las duras y áridas estepas cerealistas del caluroso interior peninsular o en los secarrales del sur. Los agricultores de nuestra tierra se quejan amargamente y con sobrada razón de que esta excesiva y asfixiante burocratización y regulación milimétrica les roba un tiempo precioso e irrecuperable que deberían dedicar íntegramente al trabajo real y productivo en el campo. Sienten que, en contra de su voluntad, se han convertido en meros gestores de expedientes administrativos obligados a registrar cada pequeña e insignificante labor que realizan a diario en complicados cuadernos digitales de explotación, viviendo permanentemente bajo la constante y estresante amenaza de sufrir inspecciones sorpresivas y cuantiosas sanciones económicas que pueden poner en serio jaque la viabilidad financiera de su único medio de vida si cometen el más mínimo y humano error puramente administrativo. La triste y peligrosa sensación generalizada que impera hoy en día en todo el sector primario es que las vitales políticas agrarias se diseñan en cómodos despachos acristalados y climatizados por personas que jamás en su vida han pisado un humilde terrón de tierra, que desconocen el ciclo natural de las plantas y que anteponen sistemáticamente una ideología ecologista radical y desalona la necesidad primaria y básica de producir alimentos sanos, totalmente seguros y económicamente asequibles para el conjunto de la población ciudadana. En cuanto a la delicada situación hídrica, que es indiscutiblemente el motor fundamental y primigenio de cualquier actividad agropecuaria viable, el complejo escenario nacional sigue siendo enormemente preocupante. A pesar de algunos episodios puntuales de precipitaciones aisladas caídas en las últimas semanas, las menguadas reservas totales de agua dulce embalsada en una gran parte de las principales cuencas hidrográficas peninsulares se mantienen tercamente muy por debajo de la media histórica de los últimos 10 años. Esta constante y angustiosa incertidumbre climática obliga a los profesionales del regadío a realizar auténticos y meritorios ejercicios de alta ingeniería agronómica para intentar optimizar hasta el límite cada valiosa gota de agua disponible en sus parcelas. Conviene recordar y poner en valor que el sector agrícola español es líder mundial indiscutible en la rápida implantación de eficientes sistemas de riego localizado y en el uso extraordinariamente eficiente de los escasos recursos hídricos, habiendo realizado a lo largo de las últimas décadas unas inversiones económicas verdaderamente multimillonarias para conseguir modernizar las anticuadas infraestructuras de canalización y distribución de agua. Sin embargo, estas gigantescas inversiones económicas privadas y el indudable esfuerzo técnico diario de miles de regantes no siempre se ven debidamente correspondidos ni apoyados por una sensata y valiente planificación hidrológica nacional que asegure firmemente el vital suministro a largo plazo. Las principales organizaciones agrarias y comunidades de regantes reclaman incansablemente un gran pacto nacional del agua que deje definitivamente de lado las estériles y partidistas disputas políticas territoriales y aborde de una vez por todas la necesaria gestión integral de los recursos hídricos con un enfoque eminentemente solidario, técnico y de futuro.
Se demanda con urgencia la pronta construcción de nuevas y estratégicas infraestructuras de almacenamiento, la esperada finalización de las importantísimas obras de regulación que permanecen inexplicablemente pendientes desde hace décadas y un impulso económico decidido y firme a la necesaria reutilización de aguas debidamente depuradas y a la imprescindible desalinización en todas las zonas costeras, siempre y cuando, por supuesto, el prohibitivo coste energético de estos modernos procesos industriales se mantenga en unos niveles económicamente asumibles para el bolsillo del productor agrícola medio. A lo largo y ancho de nuestra variada geografía, la inmensa diversidad de cultivos y de modelos ganaderos dibuja un gigantesco y bello mosaico complejo donde cada subsector enfrenta valientemente sus propias y duras batallas particulares. Si dirigimos con atención nuestra mirada hacia las vastas y hermosas extensiones de olivar tradicional que pintan de un inconfundible verde plateado los amplios paisajes del sur peninsular, observamos inmediatamente una inquietud muy profunda y arraigada ante las continuas y oscilaciones abruptas de los precios del aceite. Tras un reciente periodo de cotizaciones históricamente altas, motivado principal y desgraciadamente por la drástica caída de la producción debido a la sequía extrema y prolongada de las dos últimas campañas agrícolas, los abnegados olivareros temen ahora que una posible y rápida recuperación de los volúmenes de cosecha en los países directamente competidores del arco mediterráneo provoque a corto plazo un desplome inmediato y ruinoso de los precios pagados en origen. Este noble cultivo milenario, que asienta y fija población en cientos de pequeños municipios y moldea la rica cultura de comunidades enteras, requiere urgentemente de una estabilidad comercial que garantice unos ingresos dignos y justos para las miles de familias recolectoras, evitando por todos los medios legales posibles que la fría especulación financiera dicte a su antojo el valor real del aceite de oliva virgen extra, considerado y alabado mundialmente como el auténtico oro líquido de nuestra envidiada gastronomía mediterránea. Paralelamente a esta situación, los esforzados agricultores dedicados en cuerpo y alma al delicado cultivo de los cítricos en toda la soleada franja levantina continúan alzando su voz incansablemente contra lo que consideran un atropello constante e intolerable a sus legítimos intereses comerciales. Las masivas importaciones anuales de enormes cantidades de naranjas y limones procedentes de lejanos países del hemisferio sur inundan sin piedad los mercados europeos justo en el preciso momento en que la esperada campaña nacional inicia su vital recolección invernal. Estas apetitosas pero polémicas frutas importadas, cultivadas bajo unas normativas laborales y fitosanitarias muchísimo más laxas y permisivas, llegan a los principales puertos europeos con unos precios de derribo que revientan literalmente el mercado interno y obligan a los desesperados productores locales a tener que dejar parte de su excelente cosecha, pudriéndose tristemente en las ramas de los árboles al comprobar, con lágrimas en los ojos, que los altos costes de recolección manual superan con creces el escaso dinero que recibirían por la incierta venta de su excelente producto. Es esta una estampa sumamente dolorosa y lamentablemente recurrente año tras año que refleja a la perfección el sonoro fracaso de una política comercial internacional que sacrifica sin contemplaciones la excelente producción local europea en el frío altar del libre mercado globalizado, ignorando de manera irresponsable el daño económico irreparable que se inflige a las pequeñas economías familiares y al propio medio ambiente por la ingente y absurda huella de carbono que genera el innecesario transporte intercontinental de miles de toneladas de alimentos que perfectamente podrían cultivarse, recolectarse y consumirse con plenas garantías en el cercano entorno de proximidad.